Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo con las ideas que habíamos desarrollado en el video anterior, vamos a comentar un experimento que otra vez a principios del siglo XIX, principios del siglo XX, tenía en vilo a toda la comunidad científica porque no podía ser interpretado a la luz de la teoría electromagnética clásica. Eh, después, como consecuencia de esta, digamos, de la solución de este experimento, es que se va a llegar a el primer modelo atómico que se va a obtener en la historia de la ciencia y que va a permitir dar un paso gigantesco en cuanto al entendimiento, no solamente de la constitución de la materia, sino también de la interacción con, bueno, con el campo electromagnético en especial. De lo que a lo que estamos haciendo referencia es al espectro de líneas. El experimento clásico que ya Newton incluso había hecho es descomponer la luz blanca. ¿Qué implicaba esta descomposición? Bueno, hacer pasar un rayo de luz, por ejemplo, el emitido por el filamento de una lámpara incandescente. Newton lo hizo colimando un rayo de luz del sol. Se hace a pasar a través de toda una serie de una serie de lentes y de rendijas para preparar convenientemente al rayo luminoso y hacerlo pasar a través de una rejilla de difracción, como vimos nosotros en los experimentos de difracción. ¿Qué es lo que se obtenía en la pantalla? Lo que se obtenía en la pantalla son los colores del arco iris. Es decir, aparecía la luz visible, descompuesta, desarmada, deshilachada, por decirlo de alguna manera, en todas las frecuencias de onda que corresponden al espectro visible, es decir, hablando de longitudes de onda desde los 400 nanómetros hasta los 700, 750 nanómetros, correspondientes del color rojo hasta el color violeta, dando evidencia de que, bueno, efectivamente la luz blanca no es un color en particular, sino que es una combinación de todas las frecuencias, de todos los rayos o de todas las ondas electromagnéticas que componen la luz visible. Esto, repito, viene de la época de Newton, fue uno de los grandes experimentos que incluso hizo entender o corroborar de que la luz evidentemente era una onda, ¿sí? Pero el experimento cambia drásticamente cuando, en lugar de utilizar una bombilla de filamento incandescente, utilizamos la luz emitida por el vapor de un gas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que en un armado, en un equipo experimental adecuado, por ejemplo, una lámpara que contiene un determinado gas, podría ser hidrógeno o helio, lo sometemos a una diferencia de potencial grande, y entonces, como consecuencia de esa diferencia de potencial, el gas se enciende, es decir, emite una cierta luz. Otra vez la hacemos pasar a través de una serie de instrumentos ópticos adecuados, lentes, rendijas, y cuando pasa a través de la red de difracción, como ya hemos visto en el tema de difracción y de redes, tiene la propiedad de abrir ese rayo, es decir, descomponerlo en frecuencias. Lo que se observa sobre la pantalla es que en lugar de un espectro continuo, en lugar de una paleta de colores continua, que son todos los colores del arco iris, en términos de frecuencia sería toda una banda de frecuencia continua que abarca el espectro visible, lo que tenemos es un conjunto de rayas muy finitas de determinados colores, y ni siquiera están todos los colores del arco iris. Si nosotros cambiamos este gas, es decir, en lugar de hidrógeno ahora ponemos helio y repetimos el experimento, o ponemos mercurio y repetimos el experimento, y así sucesivamente,
vamos a ver que el patrón de líneas que se obtiene sobre la pantalla es distinto. No solamente en colores, sino aún coincidiendo algunos colores, cambia en cuanto a la posición que aparecen sobre la pantalla. Acá tenemos una fotografía del experimento descrito anteriormente y el espectro de líneas que se obtiene si el gas, digamos que es ensayado, es el helio, el hidrógeno, el criptón, el mercurio, neón y así sucesivamente. Lo que se puede observar es que no hay dos espectros de líneas que sean idénticos, es decir, este espectro de líneas es como el documento de identidad de cada sustancia, es decir, permite identificar perfectamente la sustancia que estamos ensayando si es que no lo supiéramos. Sabiendo qué espectro emite cada gas y mirando lo que se obtiene en la pantalla, sabemos qué es lo que, cuál es el gas que está contenido. Una variante de este experimento, este experimento se llama el experimento de emisión, puesto que este gas, esta luz es emitida por el gas que es excitado a través de una diferencia de potencial grande. Pero si en lugar de eso hacemos una pequeña variación al experimento, acá no está digamos, el esquema experimental, pero en lugar de encender un gas, es decir, de someter el gas a una diferencia de potencial para que éste se encienda, para que éste se ilumine, para que éste emita luz, se emite una luz y entre medio de ese rayo de luz se pone un gas frío de una determinada sustancia, lo que se obtiene es otro espectro muy interesante, que es todo un espectro continuo de frecuencias al que le están faltando justamente determinadas bandas que se ven como rayas negras y que corresponden a los espectros de línea cuando nosotros hacemos el ensayo con ese mismo gas, pero en lugar de estar frío está activado como en el caso del espectro de emisión. Es decir, aparece el negativo del espectro de emisión y por eso se llama espectro de absorción. Bien, este resultado experimental no podía ser explicado de ninguna manera utilizando la teoría clásica del electromagnetismo que nosotros ya habíamos visto, ¿sí? Hacia 1910, que es más o menos cuando aparecen este tipo de ensayos y este tipo de experimentos, ya se sabía de la existencia del electrón. En 1897 Thomson descubre el electrón y mide por primera vez la relación que hay entre la carga y la masa del electrón. 3 años después, en 1909, Millikan, otro experimentador, Thomson el inglés, Millikan norteamericano, mide la carga del electrón. Y entonces automáticamente, por deducción, se sabe cuánto vale la masa del electrón. De alguna manera entonces se tenía, digamos, conocimiento y una descripción bastante acertada de lo que era la primer partícula fundamental que había podido ser detectada y medida, digamos, con buena aproximación. También se conocía ya para esa época digamos, la determinación del tamaño del átomo, por lo menos del átomo de hidrógeno, que era, digamos, el que había sido ensayado. Se sabía además que, digamos, salvo el hidrógeno, todos los demás átomos tenían más de un electrón. Y también se sabía de la existencia de los protones y de los neutrones. Ya se había determinado, por ejemplo, que en el caso del hidrógeno existían los isótopos, donde la diferencia entre los 3 isótopos del hidrógeno es justamente la presencia de un neutrón o de 2 neutrones en el núcleo, que estaba conformado por un solo protón. Y entonces, de alguna forma, se sabía a grandes rasgos y de una manera muy, muy simplificada
cuáles eran los ladrillos fundamentales que componían el átomo: electrones, protones y neutrones. Lo que no se acertaba era en dar una explicación de cómo estaba conformado. En esta búsqueda aparecen varios modelos. Thomson, que fue, digamos, que estuvo directamente implicado, digamos, en todas estas investigaciones a nivel atómico, elabora un primer modelo y establece lo que después en la historia se conoció como el modelo de el budín inglés. Él supone que el átomo está conformado por una masa que contiene protones, masa, digo, de alguna manera, por una sustancia que contiene en su interior protones y neutrones distribuidos de una manera más o menos uniforme a una determinada distancia, debido a las fuerzas de interacción eléctrica que son repulsivas y atractivas dependiendo de la carga de estas partículas. Pero la distribución de protones y electrones será como justamente las pasas de uvas dentro de un budín inglés tan característico para ellos. Va a aparecer un experimento, como siempre, emblemático en la historia de la física, que va a dar ideas mucho más cercanas y mucho más certeras respecto de justamente la estructura atómica. Y aparece en la escena un físico neozelandés, Ernest Rutherford, que trabajaba justamente con Thomson en Inglaterra, y que a través de experimentos que él va a hacer con partículas alfa. Las partículas alfa son partículas energéticas que están compuestas por un núcleo de helio, ahora lo sabemos, un núcleo de helio doblemente ionizado, es decir, son partículas muy energéticas porque son muy pesadas. Es decir, hay dos protones que la están constituyendo y tienen una carga eléctrica equivalente al doble de la carga protónica. El experimento básicamente tenía esta estructura, tenía este esquema. Acá hay una fuente de partículas alfa que son emitidas, pasan por un colimador para obtener un haz muy fino de estas partículas alfa y son disparadas sobre un blanco, que en este caso del experimento de Rutherford era una lámina muy fina de oro. Si el modelo de Thomson era, digamos, verdadero o se asemejaba a la realidad, es decir, protones y electrones estaban homogéneamente distribuidos en ese confinamiento espacial que se denominaba átomo, las partículas alfa, nuevamente partículas muy masivas, muy energéticas, tenían que atravesarlo sin ningún tipo de problema. Es decir, tenían que atravesar esa lámina de oro muy fina, y se esperaba que la inmensa mayoría de los impactos de estas partículas alfa se hicieran sobre la placa que estaba justamente enfrente de la lámina de oro, una pantalla especial, especialmente diseñada para detectar estos impactos, y que todas las partículas alfa que atravesaran la lámina de oro sufrieran muy poca desviación. Vuelvo a insistir, una partícula alfa muy masiva. El experimento más o menos le da la razón, o sea, responde a las expectativas que habían, digamos, a la intuición de los físicos. La inmensa mayoría de las partículas alfa impactan sobre la pantalla central, tienen muy poca desviación. Hay algunas que tienen un ángulo de desviación, digamos, un poco más importante, pero se supone que esas pocas partículas han encontrado en su camino justamente un átomo de oro, de frente, y entonces han sufrido como consecuencia de la colisión una desviación. Lo que sí no coincidía en absoluto con el modelo de Thomson era que algunas partículas no solamente no habían atravesado la lámina de oro, sino que en sus choques habían retrocedido, habían vuelto para atrás, eran detectadas por las placas que estaban detrás de la lámina de oro. Este retroceso tan violento no podía ser explicado de otra manera
que no fuera porque las partículas alfa en su trayectoria habían encontrado algo muy masivo y muy concentrado que hiciera que con su colisión las hiciera retroceder. Entonces eso llevó a Rutherford a suponer que, bueno, ahí está, en palabras de él, dice que fue casi el evento más increíble que a él había visto en su vida, porque era algo totalmente impensado, por lo menos en lo que previamente esperaban. Dice, era tan increíble como si se hubiese disparado una bala contra un pañuelo y esta bala hubiese rebotado y hubiera vuelto para atrás. Eso quería decir que el modelo de Thomson no era el adecuado. Y entonces Rutherford reformuló el modelo y dijo, las cargas positivas, que son más masivas que los electrones, protones, deben estar concentrados en un espacio muy pequeño, en lo que él llamó un núcleo atómico. De manera tal que estas partículas alfa, al encontrarlas de frente, al colisionar de frente, pudieran retroceder de la manera que lo hicieron. Y los electrones, que son mucho más livianos, mucho menos masivos, están dando vuelta, están girando, están ubicados en una zona alrededor de ese núcleo, dejando mucho espacio vacío de manera tal que las partículas alfa no se las encuentre o tengan muy poca probabilidad de colisionar. Bien, estos experimentos que se conocen con el nombre de dispersión o de scattering, en la actualidad permiten determinar el tamaño del núcleo atómico, ¿sí? Experimentos muy precisos establecieron que el núcleo atómico tiene una estructura obviamente muy pequeña, muy densa, muy compacta, porque los protones son 1960 veces más masivos que los electrones. Entonces, evidentemente, la inmensa mayoría de la masa del átomo está concentrada en un espacio muy pequeño, y este espacio es una distribución esférica de carga que no tiene un diámetro mayor a 10 a la 14 metros. También permite, en forma indirecta, establecer un volumen para el átomo, por lo menos en promedio, y que está alrededor de 10 a la 12 metros. Y en esta región, digamos, de distribución esférica de carga está contenida toda la, digamos, todo lo que se puede denominar el átomo. Bueno, muy bien. En el caso de partículas alfa, estas tienen generalmente una energía de 5 megaelectronvolt en un experimento clásico de este tipo. En los núcleos de oro son dispersados por, bueno, como eso, por átomos de oro, núcleos que tienen un radio de aproximadamente 7 por 10 a la menos 15, el valor más aproximado que se obtiene, y el radio hipotético, digamos, del átomo en general son 10 veces mayor que eso. A partir entonces de este experimento, acá tenemos simulaciones por computadoras de experimentos de scattering, se puede entonces determinar no solamente la distribución de las cargas eléctricas en el átomo, sino también determinar los tamaños. Y entonces a partir de ahí queda establecido de que, bueno, de que el átomo está constituido de esta manera. Las distribuciones de carga son de la forma que predice el modelo de Rutherford. La carga eléctrica positiva que deviene de los protones está toda contenida en un núcleo atómico y alrededor de él los electrones girando. O alrededor de él los electrones. Rutherford nunca dijo que estuviesen girando. Esto automáticamente plantea otro problema, porque se sabe de la electrodinámica clásica que es decir, plantea dos problemas graves. El primer problema que plantea es que si el modelo de Rutherford es correcto, hay que explicar por qué razón los electrones se mantienen en las inmediaciones de los protones y no son atraídos por ellos.
Es decir, de alguna manera, a través de algún mecanismo, los electrones pueden vivir en las inmediaciones del núcleo, compensando la fuerza de atracción electrostática que ejerce el protón, porque si ésta evidentemente estuviese activa y no fuese compensada, los electrones tendrían que ser atraídos por los protones, como tienen cargas eléctricas iguales pero de signos opuestos, se aniquilan, y entonces el átomo deja de tener existencia, toda la materia se desmoronaría y el universo no podría tener existencia. Como eso evidentemente no sucede, entonces algún mecanismo tiene que haber para poder compensar la fuerza de atracción electrostática entre electrones y protones. Muy bien. Evidentemente, la primera explicación que surgió es los electrones giran en órbitas determinadas alrededor del núcleo. De la misma manera que los planetas giran alrededor del Sol. La fuerza de atracción entre el protón y el electrón tiene que ser una fuerza electrostática, no podemos obviarlo eso. De la misma manera que la fuerza de atracción gravitatoria es la que está vinculando al Sol con, por ejemplo, el planeta Tierra. Ahora, ¿por qué la Tierra se mantiene en una órbita casi circular alrededor del Sol? Porque hay un movimiento circular, un movimiento orbital, y hay una energía de rotación, una cantidad de momento angular que mantiene estable ese modelo. Bueno, acá tiene que pasar algo parecido, se sospechaba, por eso es que se le asocia al electrón un movimiento orbital alrededor del núcleo, y eso es lo que lo hace mantener en esa órbita estable. Bien, evidentemente todo esto tiene que ser probado. De todas maneras, esta suposición tampoco deja demasiado conformes a los físicos de la época, porque justamente de la electrodinámica clásica se sabe que cuando una partícula cargada eléctricamente se mueve, emite radiación electromagnética. Y esa emisión de radiación electromagnética importa una pérdida de energía. Entonces, si nosotros suponemos que el electrón gira alrededor del núcleo y hay emisión de energía, como predice la teoría electromagnética clásica, lo que tenemos que suponer es que al cabo de un cierto tiempo de estar girando alrededor del núcleo, hay una emisión de onda electromagnética, hay una consecuente pérdida de energía del electrón, y este terminaría otra vez siendo atraído por el núcleo y nuevamente se anularía la carga eléctrica y el desmoronamiento de toda la materia. Muy bien, evidentemente esto no sucede, por lo tanto entonces ahora hay que suponer además que algo especial está pasando de forma tal de que el electrón, cuando gira alrededor del núcleo, no emite radiación. Primero porque no se ve el desmoronamiento que plantea la teoría clásica, y segundo porque tampoco se puede detectar esa emisión de radiación electromagnética que tendría que aparecer cuando el electrón se mueve alrededor del núcleo. Muy bien, esto va a dar pie entonces a una revisión de todas estas teorías, un refinamiento de este modelo, y lo que va a aparecer es el modelo de Bohr, que va a dar explicación a los niveles de energía en los espectros de emisión de bandas de energía, de rayas de energía, de líneas de energía, y además ser consecuente con el modelo de Rutherford para el átomo.